En aquellos momentos en que la vida se apaga, muchos se preguntan si la muerte es el fin o apenas el inicio de algo mayor. El corazón se estremece al contemplar a un ser querido en un féretro y preguntarse, ¿dónde está ahora? ¿Puede vernos? ¿Acaso su esencia permanece cerca o partió ya a otra morada? La palabra de Dios ofrece respuestas que evocan consuelo y a la vez despiertan asombro. La muerte, según las Escrituras, no es un azar trágico. El Creador, autor de la vida, conoce el día y la hora de cada uno de nosotros antes siquiera de que nazcamos. En el principio, el Señor tomó polvo de la tierra y sopló en el hombre aliento de vida, haciendo de él un ser viviente. Así se revela que la esencia humana no se resume a la carne. Hay un soplo divino que llamamos alma, una parte eterna que trasciende el polvo. Cuando la muerte irrumpe, el cuerpo vuelve al polvo, pero el espíritu regresa a Dios. Jesús mismo, al hablar de Lázaro, empleó la palabra sueño para describir la muerte. Aun cuando el cuerpo cese, el alma sigue en actividad. No desaparece ni se sumerge en un vacío inconsciente. La Biblia perfila esta esencia interior como algo sumamente valioso. Jesús enseña a no temer a quienes pueden destruir el cuerpo, pero no el alma. En ello se advierte que la parte espiritual habita en dimensiones que sobrepasan lo terrenal. Además, fuimos hechos a imagen de Dios, con un propósito eterno, y nuestra vida terrena, por larga o breve que sea, está sujeta a la soberanía divina. Él determinó de antemano cuántos pasos daremos, y ni uno solo ocurre sin su conocimiento. Al partir de este mundo, las Escrituras ofrecen destellos acerca del momento en que alma y cuerpo se separan. Un ejemplo contundente brota de las palabras de Jesús al ladrón arrepentido en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No se habla de esperar un tiempo en la tierra, sino de un paso inmediato a la presencia divina. De igual modo, el relato del hombre rico y Lázaro muestra cómo, al morir ambos, Lázaro es llevado al lado de Abraham, mientras el rico queda en tormento. Ninguno se queda vagando en la tierra. Sus almas son conscientes de su entorno en lo que parece ser un instante. Nada sugiere que haya una demora o un permanecer deambulando en este mundo. Estas escenas, narradas por Jesús y los profetas, dibujan un cuadro en el que, al desplomarse el cuerpo, el alma entra en una realidad que ya no se mide por el correr de las horas. No es un cese de la existencia, sino una transición a la luz o a la oscuridad, de acuerdo con la fe y la relación que cada uno haya tenido con Dios. Este conocimiento no debe convertirse únicamente en teoría. Atañe a cada ser humano, porque la muerte no discrimina y nos llega a todos. Confiar en Cristo implica que la muerte no destruye, sino que abre un umbral hacia la morada eterna, un umbral al que entramos sin demora cuando damos nuestro último aliento. En el relato sobre Lázaro, Jesús menciona que fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Esa breve alusión es profundamente reveladora. Dios no deja solos a quienes le pertenecen en el tránsito de esta vida a la siguiente. Los ángeles, espíritus ministradores, acuden como heraldos celestiales para escoltar al alma del creyente hacia su morada. Hebreos enseña que fueron creados para servir a los herederos de la salvación, lo cual subraya que el Altísimo se interesa en los detalles de nuestro último suspiro, velando para que no enfrentemos solos ese paso desconocido. La palabra también describe destinos inmediatos más allá de la tumba. Para los justos, Jesús alude al paraíso, aquel lugar de paz y comunión con Dios. Para quienes se negaron a vivir conforme a la gracia divina, el Nuevo Testamento habla de un estado de separación, llamado en griego Hades, y en las páginas del Antiguo Testamento se menciona el Sheol.
Aunque el Antiguo Testamento no delineaba estos lugares con claridad, la revelación se hace más profunda en el Nuevo, mostrándonos que hay un orden inmediato y consciente al abandonar el cuerpo. Muchos se preguntan si el alma permanece vagando en la tierra durante un tiempo. Diversas culturas y tradiciones populares pintan imágenes de espíritus que rondan los antiguos lugares que frecuentaron en vida, que velan por los suyos o buscan resolución a asuntos inacabados. Sin embargo, las Escrituras trazan un panorama distinto. La Biblia no avala la noción de que las almas vaguen en este mundo tras la muerte. Eclesiastés declara que los muertos no tienen ya parte en nada de lo que se hace debajo del sol, indicándonos que una vez rota la unidad entre cuerpo y espíritu, este último no permanece aquí. En Hebreos se nos recuerda que después de la muerte viene el juicio, sin mencionar un intermedio deambulando por esta realidad. Las historias bíblicas que podrían parecer excepciones se explican por la intervención directa de Dios. Un ejemplo evidente es la aparición del profeta Samuel ante el rey Saúl, en la que el Señor permitió un suceso extraordinario con fines muy precisos, no como acto habitual del alma deambulando a voluntad. También vemos que, cuando los discípulos creyeron ver un fantasma al contemplar a Jesús caminar sobre el agua, actuaban por superstición y terror, mas el Maestro los corrigió de inmediato. Incluso en la transfiguración, cuando Moisés y Elías aparecen junto a Jesús, se trata de una manifestación celeste que anticipa la gloria venidera y confirma la misión redentora de Cristo, lejos de ser un caso de espíritus errantes. Finalmente, la Biblia deja claro que hay fuerzas espirituales en el mundo, principados y potestades que operan en el ámbito invisible. Pero esto difiere sustancialmente de la idea de almas humanas vagando sin rumbo tras la muerte. En lugar de sugerir que los difuntos se queden anclados aquí, la Escritura muestra a un Dios soberano que dirige cada vida a su destino eterno y que envía a sus ángeles para cuidar de sus hijos, tanto en esta vida como en el trance que conduce a la eternidad. En ocasiones, la confusión sobre apariciones o supuestos espíritus errantes se desvanece al contemplar la realidad de las fuerzas espirituales que operan en los ámbitos invisibles. Ya sean mensajeros celestiales o potestades malignas, las Escrituras no sugieren que las almas humanas vaguen por la tierra tras la muerte. Más bien, describen cómo el alma se dirige de inmediato hacia el encuentro con la justicia divina. La Biblia enseña sobre dos momentos cruciales de juicio, uno inmediato, que ocurre tras el último aliento, y otro definitivo, al final de los tiempos. El primero queda insinuado en Hebreos al declarar que tras la muerte nos enfrentamos al juicio. Para los creyentes, esto no implica condenación, sino entrada al descanso y la compañía del Señor. Pablo mismo expresa su confianza al preferir ausentarse del cuerpo para habitar con Cristo. Pero quienes se negaron a reconciliarse con Dios encuentran separación y tormento, tal como ilustra la parábola del hombre rico y Lázaro, donde el rico yace en el Hades, mientras Lázaro halla consuelo al lado de Abraham. La Escritura también habla de estados temporales del alma mientras se aguarda la resurrección final. Ninguno de estos es el destino definitivo, pues la consumación llegará cuando el Creador juzgue a vivos y muertos en el gran día descrito en Apocalipsis. Allí se efectúa el llamado juicio del gran trono blanco. En ese instante, todas las almas, justas e injustas, se verán resucitadas y comparecerán ante el Señor. Los creyentes hallarán un juicio de recompensas, siendo examinadas sus obras para recibir lo que cada uno merece. Quienes no estén inscritos en el libro de la vida se verán separados eternamente en el lago de fuego.
no es una sentencia caprichosa, sino la expresión de un Dios que mezcla justicia y misericordia, brindando oportunidades a todo corazón para volverse a Él. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, dice el Evangelio de Juan. Su intención no es infundir terror, sino despertar la conciencia de lo que se halla tras el velo de lo terreno. Es un llamado a examinar nuestra alma mientras aún hay tiempo, sabiendo que el juez de toda la tierra también es el Redentor, que extiende gracia a quien lo busque con fe. Con esta mirada, nos acercamos a la promesa que corona el plan divino: la resurrección de los muertos y el juicio eterno, eventos en que la historia humana alcanza su plena consumación y cada alma recibe su veredicto final. La Escritura anuncia el regreso triunfante de Jesucristo, no ya como el humilde siervo que caminó por los caminos polvorientos de Judea, sino como el Rey y Juez supremo. Pablo declara en su primera carta a los tesalonicenses que el Señor mismo descenderá con voz de mando, acompañado por el arcángel y la trompeta de Dios, y que los muertos en Cristo serán los primeros en resucitar. Luego, quienes vivan para ese día serán arrebatados junto a ellos en nubes de gloria, para encontrarse con el Señor y morar con Él para siempre. En este acto se ilumina la esperanza que late en cada creyente. La muerte no es el capítulo final, sino un intervalo que culmina con la resurrección, en la cual toda carne oirá la voz de su Creador y se levantará a una nueva existencia. Jesús mismo, en el Evangelio de Juan, proclama que todos los que yacen en los sepulcros escucharán su llamado. Aquellos que hicieron lo bueno saldrán para vivir, y quienes optaron por la maldad se verán confrontados por la condenación. Para los redimidos, esta resurrección viene acompañada de un cuerpo glorificado, libre de enfermedades y de la fragilidad humana. Pablo expone en 1 Corintios 15 que lo que se siembra corruptible resucitará incorruptible, lo que se siembra en debilidad se alzará en poder, prefigurando un estado eterno apto para habitar en la presencia del Rey. Mientras tanto, en el juicio del gran trono blanco, descrito en Apocalipsis, todos los muertos comparecerán según sus obras y serán abiertos los libros que contienen sus vidas. Quienes figuren en el libro de la vida disfrutarán de la plenitud con Dios, pero quienes rehusaron a Cristo enfrentarán la separación eterna en el lago de fuego. Así, la Escritura sostiene que se alzan dos destinos definitivos: uno de comunión perpetua con el Señor en la nueva creación y otro de desolación absoluta para aquellos que rechazaron la redención. En medio de estas visiones asombrosas, la palabra llama a vivir con los ojos fijos en lo eterno. Jesús exhorta a no atesorar lo que la polilla y el orín consumen, sino a acumular tesoros en los cielos, donde ninguna fuerza destruye. Pablo hace eco de ello al invitar a fijar la mirada en lo invisible, que no se marchita con el tiempo. Así aprendemos que todo cuanto poseemos o logramos aquí es transitorio, mientras lo que se hace por amor a Dios perdura más allá de la tumba. Santiago nos recuerda que la vida es como la neblina que se desvanece al alba. Una advertencia urgente para no desperdiciar los días persiguiendo lo efímero. La necesidad de salvación se hace apremiante cuando se entiende que ni siquiera el más sabio entre los mortales puede garantizar su mañana. Hoy es el día de salvación, insiste la Escritura. Poner la confianza en Cristo es más que un ejercicio religioso. Implica creer que Él es el Hijo de Dios, arrepentirse del pecado y andar en obediencia a su palabra. Quien abraza a Cristo de corazón, halla reconciliación, recibe el perdón y mira el futuro con esperanza. El Padre extiende su mano a toda alma dispuesta a responder. Fe, arrepentimiento y obediencia constituyen el sendero para prepararse a la eternidad.
donde cada uno dará cuenta de su vida ante el autor de la historia. De ese modo, entender lo que aguarda más allá del último latido no solo alivia el temor a la muerte, sino que reorienta cada instante que vivimos bajo el sol. El Espíritu Santo juega un papel vital en nuestra preparación para la eternidad. Según Efesios, hemos sido sellados con ese Espíritu prometido como anticipo y garantía de la herencia que Dios nos ha prometido. No avanzamos solos ni nos esforzamos con nuestras fuerzas limitadas. El Espíritu nos ofrece consuelo, convicción y la fuerza necesaria para vivir conforme a la voluntad divina, recordándonos la esperanza que tenemos en Cristo. Como afirma Romanos 8:38 a 39, ni la muerte, ni la vida, ni potestades, ni principados podrán separarnos jamás del amor de Dios en Jesús. Esa certeza nos infunde coraje y sentido de propósito mientras transitamos este mundo. Sin embargo, la verdad bíblica sobre la eternidad a menudo se ve rodeada de ideas erróneas y mitos que pueden generar confusión. Entre los más frecuentes está el concepto de que las almas vagan por la tierra como fantasmas. Ya vimos que al partir de este mundo, el alma no se queda merodeando en busca de un destino, sino que sigue un rumbo concreto, ya sea al descanso con Dios o a la separación de su presencia. Aquellas apariciones que algunos atribuyen a los difuntos pueden ser obra de fuerzas espirituales, no de espíritus humanos que continúan atados a la vida terrena. Tampoco la reencarnación halla fundamento en la enseñanza de las Escrituras. Hebreos 9:27 expone con claridad que el hombre muere una sola vez y luego viene el juicio. La cruz de Cristo confirma que la esperanza de vida eterna o condenación no se repite en un ciclo de múltiples existencias, sino que se resuelve en esta vida y en la elección que hagamos de seguir o rechazar al Salvador. Asimismo, el purgatorio, entendido como un lugar de purificación posterior a la muerte, no encuentra sustento en la palabra. Las últimas palabras de Jesús en la cruz, consumado es, anuncian que su sacrificio bastó para redimirnos. No se requiere un proceso adicional para limpiar culpas. El precio fue pagado por completo en el Gólgota. Finalmente, la noción de que todos terminarán en el cielo, independientemente de su relación con Cristo, también contradice la verdad bíblica. El mismo Jesús habló de un camino angosto que conduce a la vida y de otro ancho que lleva a la destrucción. El Dios que invita a cada ser humano a reconciliarse con Él respeta nuestra libertad de aceptar o negar su oferta, pero esa decisión acarrea consecuencias eternas. El Evangelio se resume en que el Señor ha extendido su gracia a todos, mas la vida eterna no es un desenlace automático, sino un regalo que debemos acoger con fe. La palabra de Dios nos enseña que, como creyentes, no debemos temer las ideas o creencias que circulan en el mundo, sino ponerlas a prueba a la luz de las Escrituras. Así como los de Berea examinaban diariamente la verdad, nosotros también estamos llamados a buscar fielmente la perspectiva divina, desechando aquello que se oponga a la enseñanza bíblica. Ante el misterio de la muerte y lo que aguarda después, la voz de Dios ofrece dirección, consuelo y esperanza. La muerte, aun siendo dura y dolorosa, se convierte en un umbral hacia la vida eterna para quienes confían en Cristo. Él dijo que iría a preparar morada para los suyos y que volvería a llevarlos consigo. No se trata de una idea abstracta, sino de una realidad tangible, donde la presencia de Dios marcará cada instante sin fin. Cuando partimos de este mundo, dejamos atrás el sufrimiento, la enfermedad y la muerte misma. Nos reencontramos con quienes han creído en el Señor, sabiendo que, aunque ahora lloremos, lo hacemos con la esperanza de abrazarlos de nuevo ante el trono de Dios. Allí no existirán las lágrimas ni la soledad.
Apocalipsis pinta un cuadro de una comunión perfecta entre el Creador y su pueblo, sin miedo ni dudas que nos separen de Él. Es la consumación de las promesas divinas, el destino final de quienes anhelan la eternidad. Conscientes de ello, hemos de vivir este breve lapso con los ojos puestos en lo venidero. Las decisiones que tomemos hoy repercuten en nuestro futuro eterno, y la invitación del Evangelio es urgente. Quien confiese con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Así de clara es la gracia divina, así de sólido es el fundamento de nuestra esperanza. Si ya has abrazado la salvación, deja que esta verdad te impulse a compartir el mensaje con otros y a atesorar lo que realmente importa: amar a tu prójimo, servir con humildad y proclamar la bondad de Dios. Si todavía no has dado ese paso de fe, recuerda que hoy puede ser el día que cambie tu eternidad. El Señor no rechaza a quien viene a Él con un corazón sincero. El sacrificio de Cristo en la cruz basta para sellar tu nombre en el libro de la vida y darte la paz que sobrepasa todo entendimiento. La muerte no cierra la historia, simplemente abre el umbral hacia una existencia más gloriosa de lo que podemos imaginar. Vive con valentía, ama sin reservas y camina de la mano de Dios, sabiendo que Él sostiene tu alma con ternura y propósito. No hay despedida definitiva para el creyente, sino un hasta luego en la senda que conduce al gozo eterno. Que estas palabras te inspiren a mirar hacia lo alto, a rechazar el temor y a confiar plenamente en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios te bendiga en cada paso, guiándote con su luz mientras avanzas hacia la plenitud infinita de su reino. Si este video te ha gustado, te invitamos a ver nuestro video, Las relaciones con diferencia de edad, lo que dice la Biblia al respecto. Te lo dejamos en las pantallas finales del video. Recuerda apoyarnos con tu like y suscripción. Esto nos ayudará bastante a llegar a más personas. Gracias por llegar hasta aquí. Que Dios te bendiga.